por más maduro que tú pretendas ser o tú tengas una personalidad joven, no tienes experiencia. La experiencia te la da el tiempo, te la da el trabajo, te la da todos los procesos vividos. Algunas decisiones que uno toma ahí, que uno dice, sí, mira, no salió como... Pero hay otras que uno se arriesga y salieron bien. O sea que, ¿cómo que usted persevera? Sí, porque dicen que el que persevera triunfa, ¿verdad? Entonces, pero eso no es... Bueno, tú tienes que ser perseverante, pero eso va acompañado de trabajo y de disciplina. No solamente tener la intención, sino ejecutarlo. ¿Cuál es la mayor mentira que le han contado a Elvis de Asa? 1, 2, 3, 4. Ya quiero aprovechar el momento precisamente, no solamente para conocerte yo, sino ya para que todo el que esté viendo el podcast te conozca. Bien. Comparte con nosotros, me gusta siempre hacer la pregunta, que se define el invitado. ¿Quién es Elvis de Asa? ¿De dónde viene? Todo, dámelo con cucharita. Ok. Bueno, primero agradecerte, Luis, la invitación a tu podcast. La verdad es que he visto los contenidos y están muy interesantes. Y honrado de que hayas pensado en nosotros para estar aquí. Bueno, Elvis de Asa viene de una familia humilde. Soy el más pequeño de 7 hermanos. Bueno, somos 6. Y mi papá trató siempre de darme todo lo que yo necesitaba. No éramos una familia acomodada, no teníamos, pero sí mi papá fue muy responsable, trabajó mucho. Mi mamá era ama de casa, se dedicó a eso a partir de que yo nací. Y mi papá era el gran proveedor de la casa. Entonces, se daba una situación conmigo que mis demás hermanos, por lo menos los hermanos que se criaron conmigo, o sea, mis hermanos de padre y madre, no fueron profesionales por alguna u otra razón. Interrumpieron los estudios una vez se graduaron de bachiller. Entonces mi papá tenía la idea y tenía esa firme meta de que yo fuera el profesional. O sea, que de sus hijos yo fuera el profesional. Por eso él me tenía muy a soga corta. Eso tiene sus pros y sus contras. Sí. Sí, porque prácticamente no me permitía salir. Pero yo también tenía una personalidad, la tengo muy tranquila. Entonces yo tampoco le salí muy travieso. Entonces cuando yo todo el tiempo estudié, cuando me graduó de bachiller, al año siguiente yo iba a entrar a la universidad y decido ya, sin experiencia de laboral, de ningún trabajo, decido buscar un trabajo por esos meses, porque yo he sido siempre amante del ahorro, entonces siempre me gusta tener mi... Y entonces yo digo, bueno, déjame yo no tenía nada, no tenía nada en que transportarme, digo, déjame buscar algo para por lo menos entregarle algo a mi papá y que él entonces me ayude con una pasolita para yo entrar a mi universidad. Y así fue, me fui a Bávaro. En Bávaro mi hermana me consiguió un trabajo informal ahí, vendedor en un gift shop. Ahí entonces duré unos meses. Ya cuando en diciembre vuelvo para acá, me fui a vivir esos meses con ella allá a Higüey, y de ahí viajaba a Bávaro. Entonces, ¿En qué año fue eso? estamos hablando del 1999. Del Wow. 99. Bávaro estaba empezando a hacer, o ya tenía unos años. Sí, no es definitivamente lo que es hoy. De hecho, no estaba la autovía. Cuando yo estuve allá, más adelante, fue que comenzó a hacerse la autovía. O sea que Se llegaba a Bávaro por los cañaverales. estaba en pañales. Sí, había la carretera vieja,
pero eso era una carretera que era solamente de 2 vías Sí. y era bastante peligrosa peligrosa y uno se perdía mucho tiempo en la carretera porque al ser muy estrecha, todo eso influía. Pero yo regreso con la intención ya de inscribirme. Entonces cuando yo regreso, y no fue que yo hice gran cosa de dinero, pero yo regreso ese diciembre y le entrego a mi padre, creo que 4,000 pesos. Cuando eso estaba muy de moda, pasó las Honda Lee 90, que usadas costaban unos 23, 25,000 pesos. De dinero del 99, Sí, 2000. del 99, 2000, exactamente. Yo le digo a él, mire, ese diciembre, usted tiene ahí para que me ponga lo otro y compremos la pasola. Me dijo que sí, que está bien, y lo guarda. Pero el destino, o Dios tiene otros planes, y él entonces, ese diciembre, fue el último diciembre que pasamos juntos. Wow. El 31 de diciembre nosotros lo pasamos juntos, esperamos el año y todo, el año 2000, 99-2000. Y eso de las 11 de la mañana, cuando ya estábamos descansando, porque amanecimos en la casa de mi hermano mayor, él le da un paro cardíaco. Y entonces muere ahí en los brazos de mi mamá y mío, y lo llevamos a emergencia y murió. Entonces, como él era el gran proveedor, todo quedó en el aire, todo quedó pausado. Y ahí yo ya no sabía qué íbamos a hacer, porque como yo trabajé poco hasta ese momento, me quedé en el aire, me quedé así. Mi mamá, como era también ama de casa, pues se quedó ahí, que no íbamos a saber qué hacer. En el momento era darle cristiana sepultura a mi papá y ver qué iba a pasar. Bueno, pues entonces quedamos, nosotros vivíamos en un apartamento. Mi papá era un obrero del Central Romana, tenía 30 y pico de años siendo obrero allí. Y entonces, pero se ganó el respeto, no era profesional, pero se ganó el respeto de mucha gente. Y él, lograron que le asignaran un apartamento en el residencial. Eso era un residencial ahora mismo, en ese momento era como vivir en Buenavista, ¿no? Okay. Era el residencial Las Cañas. Y eso era para profesionales, pero a él le asignaron uno. Y ya tú sabes, mi papá tenía un motorcito. Nosotros éramos objeto de mucho bullying, porque todo el que estaba ahí era acomodado, era ingeniero, tenía su vehículo, su carro, su jipeta. Y nosotros llegamos con un En el motorcito ahí. motorcito. Entonces uno con 14 años, yo llegué ahí 13, 14 años, pues fui objeto ahí de bullying, ya tú sabes, los muchachitos. En el motorcito ahí, bueno. Después, pues, él era muy responsable. Y lo que quiso fue comprar su vehículo cuando tuviera el dinero. 2 o 3 años después compró un carrito. Un carrito ahí para defender. Pero al él morir, entonces tuvimos que entregar el apartamento. Regresamos a nuestra casa materna. Gracias a Dios, él tenía su propia casa. Afortunadamente. Sí. Y entonces yo con el dinero, lo poco que le tocaba y eso, entonces se hizo un negocio en Bávaro, una gift shop, y ahí entonces fui a trabajar. Pero eso no era suficiente, yo me iba los fines de semana. Entonces, en ese momento yo acudo a una amiga mía, que la estimo mucho, Sandra Alonso, y le digo, mira, porque nosotros nos conocíamos de la universidad. Bueno, pasó un tiempo, ¿verdad? Y yo me inscribí en la universidad y ahí conocí a Sandra. Entonces, en ese momento yo le digo, mira Sandra, ella estaba en Zona Franca, ayúdame a conseguir algo, un trabajito, cualquier cosa. Lo que aparezca. Lo que aparezca. Apareció un puesto de pizzero. Pizzero es la persona que le pone trabajo a los operadores. Okay. Me entregaban, ahí se hacían jeans, donde me entregaban las piezas y ellos para ensamblar un pantalón tomaban
Yo le ponía los bolsillos, dependiendo de la pieza que iban a trabajar. Hacían pizzerito, eran como 500 pesos semanales, Wow. 300 y pico de pesos semanales. Después fue que subió como a 500. Le agradezco mucho a ella eso. Entonces yo estaba entre la universidad a las 6 de la tarde, yo entraba a las 7 de la mañana a Zona Franca, salía eso a las 4 y pico, 5, y de ahí cogía la universidad. Y los fines de semana para Bávaro. Yo estaba que me dormía solo, y yo me sentaba y me dormía. No porque tenía tiempo para nada. No tenía mucho tiempo. Yo no salía mucho, pero no tenía mucho tiempo. Al final tuve que desistir de esa rutina porque de verdad que me estaba explotando y yo me quedaba. Entonces llegaba también a la universidad. Yo recuerdo una vez que el profesor de matemáticas, le decían el ruso. Yo llego llego de la zona franca directo para el aula y el profesor, yo le paso por el lado y me siento directo de la zona franca. Y él dice, señores, antes de venir al aula usted tiene que bañarse. Lo dijo él. Yo me lo tomé porque imagínate. Dije, wow, Dios mío, yo no puedo estar en esta rutina. Yo no puedo estar. ¿Y qué sacrificaste en ese momento? Bueno, yo, ¿qué te digo? Yo estaba prácticamente solo. Quedamos mi mamá y yo, o sea, en la casa. Mis hermanos ya tenían su vida, ellos velaban por nosotros también, pero éramos nosotros dos. Y la verdad es que yo disponía del tiempo. Yo no tenía familia, no tenía pareja, no tenía nada. Sacrifiqué tal vez la universidad porque me descuidé, bajó mi índice y entonces yo con esa rutina lo que hice fue que también abandoné la universidad en ese momento. Abandoné la carrera y me quedé en el aire. Entonces ahí pude conseguir trabajo aquí en el artístico. Y ahí me mantuve. Como yo a mí te dije que me gustaba el ahorro, pues entonces ahí comencé a negociar, le prestaba a los muchachos y siempre mi clavito ahí. Tenía un clavito para Sí, cualquier situación negociante y para siempre, negociar sí, también. sí, siempre. Hacía mi negocio. Bueno, y entonces en ese momento, en ese tiempo, me encontré con alguien y me ofreció un trabajo allá en Bávaro, nuevamente, en una empresa de puros, de tabaco. Yo iba a ser el encargado y acepté y me fui para allá. Duré varios años allá. Ahí entonces decido entrar otra vez a la universidad, pero esta vez yo cambio de carrera. Siempre me ha gustado, me ha llamado lo creativo, el arte, entonces decidí por publicidad. Y estaba yendo una vez a la semana. Vivía en Bávaro, vivía en Higüey, trabajaba en Bávaro, dormía en Higüey, iba una vez a la semana a la universidad. Ahí va un poquito más ligero. Sí, iba más ligero, más cómodo y ganando mejor. Y entonces ahí es cuando yo conozco a la que hoy es mi esposa en la universidad. Y bueno, ahí entonces cuando yo la conozco, que veo que me hace caso, entonces yo digo, no, pero espera, esta mujer bella, yo me puso a viajar diario prácticamente de Bávaro para acá. Y ahí entonces yo tuve que dejar el trabajo, yo tengo una condición de asma, soy asmático, Okay. y ese tabaco me estaba afectando mucho. Estaba pasando factura. Sí, hice varias crisis y entonces decidí dejarlo. Vine para acá, para La Romana, seguí con mi negocito de préstamo y cosas, sanes y esas cosas. Que en ese interín que tú viajabas a Bávaro, ya en el negocio de los tabacos, ¿no perdiste esa clientela de los préstamos que ya tú tenías? No, porque yo, cuando estaba allá, bueno, sí, ellos, los que estaban en ese momento donde yo trabajaba en el artístico, sí, porque yo les prestaba a ellos, a ese entorno. Ok. Me fui allá y quedé con gente muy clave para prestarle, no todo el mundo. Pero cuando regresé, ahí abrí nuevamente y daba sanes diarios, salía a cobrar los diarios, todo eso. Pero al llegar aquí, entonces se presentó otra oportunidad de un proyecto donde era un restaurante
restaurante, casa de cambio. En la casa de cambio tenía un familiar que me dijo, yo quiero que tú te hagas cargo de esa casa de cambio. Entonces, no hay problema, yo comencé. Y cuando la persona que estaba a cargo del restaurante, uno de los socios, nos hicimos una amistad ahí en corto tiempo y tenía una papelería allá, era una suplidora de materiales gastables en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y le digo, a mí me llama la atención eso. Le dice, bueno, pero si te llama la atención, vamos a poner una aquí en la Romana. Me pareció bien la idea, porque ya yo quería como tener algo propio. Está bien, vamos a hacerlo. Y con la experiencia de él, yo dije, está bien. Yo agarré un capitalcito que tenía. Ese capitalcito producto de los negocios que Sí, tú hacías. sí, mi ahorro. Y buscamos locales, trazamos todo el plan. Entonces, ahí entonces doy con un local que un amigo tenía precisamente para un negocio similar. Él no lo hizo y había comprado algunas impresoras, algunas cosas para tener. Yo le compro eso. Le digo a mi socio, mira ese local. Ah, sí, mira, nos está vendiendo esto así. Vamos a darle, porque me dio muy buen precio. Y ahí entramos. Pero, ¿qué pasa? Que a los 2 o 3 meses de tener abierto el negocio, su negocio principal, que el proyecto principal de él era el restaurante. Él de Santo Domingo tenía inclusive su familia allá. Entonces, el negocio, su proyecto importante, no funcionó. Entonces él dijo, mire hermano, yo me tengo que ir para Santo Domingo porque realmente yo estoy aquí por ese proyecto. Que ese es un proyecto secundario que no es comenzando desde cero. Y yo lo entendí, pero yo me quedé con un negocio donde él era que tenía la experiencia y los contactos y todo. Yo iba a trabajar localmente. Pero yo asumí, dije, bueno, está bien, yo me hago cargo. Me quedé con él, gracias a Dios, afortunadamente. Porque todo, O sea, tú le compraste su parte. sí, yo le compré su Ok. parte. Y se fue. Yo tuve que buscar, me quedé con los contactos, hacer más contactos y todo eso. Y estaba supliendo, comencé con una persona, o sea, yo, una persona más, como mi secretaria ahí, comenzamos los dos. En ese momento mi esposa era empleada privada. Y cuando veo que las cosas que le compré a él de tecnología, bueno, yo le había comentado a mi socio, mira, vamos a poner un par de cosas de computadora y vamos a poner un tallercito de computadora. No, es que la gente se le daña, es un problema, una quejadera. No, vamos a quedarnos con los suministros, que eso no se daña, eso no vuelve para atrás. ¿No? Está bien. Pero al nosotros romper, entonces yo sí digo, vamos. Tomaste la decisión. Exacto. Y veo que lo que compré de informática estaba teniendo buena salida. Entonces hablo con una persona que en ese momento era la tienda aquí muy importante, Julián Núñez, y comencé a suplirme de él. Comencé a hacer combos de computadora. Esos combos de antes, que era una mesa, un Sí, cabezón. sí, Y sí. eso. Lo ponía ahí al frente y se comenzaron a vender. Comenzaron a venderse. Y mi negocio se convirtió en eso. Poco a poco fue desapareciendo la papelería y nos fuimos convirtiendo en DEAS. Ese fue el primer local que nosotros tuvimos. Después, cuando apareció la oportunidad de estar en la plaza, al lado de Plaza Latina, ahí fue entonces que nos dimos a conocer. De ahí nos mudamos a ese local y en ese local entonces... El primer local donde estaba ubicado exactamente. Era en la misma Eugenio Miranda, número 108. En la misma Eugenio Miranda, pero era un poquito más cerca. Bueno, ahí, ¿qué referencia? Ahí estaba algo de pollos. Vendían pollos ahí horneados ahí en la esquina de la Ok, Eugenio ok. Miranda. Un poquito, como 3 locales más hacia atrás. Eugenio Miranda, próximo a Pedro Ayuber. Sí, correcto, Ok, ok. correcto. Ahí comenzamos, ahí duramos como dos años, un año y algo. Pero el gran boom, o sea, ya cuando de verdad yo digo, óyeme,
se está viendo, fue cuando nos mudamos ahí. Y ahí todavía, hoy en día, tenemos varios años, 16, 15 años en ese local. Sí, realmente en el imaginario popular, cuando uno piensa en esa calle, tiene que pensar obligatoriamente en DEASA Tecnología. Sí, porque nosotros hicimos un punto ahí, porque ese no es necesariamente comercial. Si tú Sí. te fijas, ahí estamos nosotros, está la farmacia y al lado estaba el mercado que hace unos años ya no está. El mercado nos daba mucha fluidez también porque venía mucha gente de Buenavista, de Casa de Campo y también había flujo de gente. Sí. Pero bueno, y en la plaza está un consultorio odontológico, pero éramos nosotros. Ha sido tanto el punto que nosotros hicimos que la idea inicial de la mudanza hacia un local más grande que está en la Héctor René Gil, Sí, unas sí. calles más hacia arriba, era precisamente mudarlo todo y quedarnos ahí, un solo local más grande, pero la gente no ha dejado de ir a D1, como nosotros le decimos, de ASA 1, que es esos son de los nombres internos, ¿verdad? Que nosotros usamos, D1, D2, entonces D1 ese, y hasta que Dios quiera estaremos ahí. ¿No? Y ahí tú te das cuenta de que todo el mundo, si tú tienes dos sucursales relativamente cerca y las dos venden, todo el mundo puede vender. Sí, Uno entiende la romana como un mercado pequeño, pero todo el mundo puede vender. sí, son públicos diferentes. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿cómo tú puedes tener 3 tiendas en una misma ciudad? Lo primero, esa fue la intención, ¿verdad? De nosotros mudarnos todo para allá. Pero son públicos diferentes. Hay un público que viene de Buenavista, de Casa de Campo, del centro del pueblo, que no necesariamente cruza por allá por la Cierto. Héctor René Gil. Y se ha visto evidenciado en eso. O sea, la gente no deja de ir ahí. Mientras el público nos siga apoyando ahí, pues nosotros estaremos dando servicio. Y ya Multiplaza es un concepto diferente porque es una tienda más bien express. Nosotros damos, es un kiosco pequeño, pero que es para esa gente que necesariamente, primero para la gente que tiene parqueo, o sea, está cómodo para parquearse, para esa zona que ha crecido mucho, que es la zona de Villahermosa. Sí, Villahermosa, Villahermosa, Mulo, Picapiedra, Piedra sí, Linda, toda esa zona. que son los que más visitan la zona, la plaza. Y la gente también de Romana del Oeste, que es el área que más ha crecido de la Romana. Y entonces es un tipo diferente, el que va a realizar que va al banco, que va a realizar cualquier cosa, pues se encuentra con DEASA ahí. Y además está la ventaja del horario, porque allí nosotros estamos todos los días, o sea, de lunes a lunes, de lunes a domingo, y estamos hasta las 8 o 9 de la noche los fines de semana. O sea que es más cómodo para... Sí, es más cómodo. O sea, esas han sido las circunstancias por las que nosotros tenemos tres en la Romana. Elvis, tú me diste un salto. Ajá. Básicamente, mientras hiciste una transición, mientras hablabas de lo personal y cómo inició DEASA. Ujú. Pero yo quiero que tú me digas cómo tú tomas la decisión, con qué conocimiento, si fue solamente atento a coraje, que tú dijiste, bueno, voy a poner un negocio. Tú me comentabas que vienes de una experiencia de administrar un negocio Sí. en Punta Cana, pero ¿de dónde surgió esa parte administrativa, ese conocimiento, si fue empírico, si fue que lo estudiaste, si fue a puro tropezones? No, completamente empírico. Yo tuve que asumir y me hice cargo, pero realmente yo no tenía gran conocimiento. Sí, yo pienso que influye mucho la disciplina, el enfoque y aprender de los errores. O sea, no fue que yo tuve que emplear ningún conocimiento adquirido de manera
de estudio ni nada por el estilo, pero sí yo creo que la forma de uno manejarse creo que influye mucho. O sea, el enfoque que tú le das a las cosas y la disciplina que tú le pones. Y eso yo creo que fue que me ayudó. Porque al día de hoy todavía me ha dado, yo he aprendido mucho, pero yo soy un enganchado, un enganchado en esta, porque todo el mundo piensa que yo soy ingeniero de informática. Ingeniero en Sí, sistemas ingeniero en o sistemas, administrador. pero no, lo que soy es publicista. Esa parte está muy interesante porque es que, bien dicen los viejos, uno nunca sabe de qué uno va a vivir. Así es. Y como tú empezaste, que fue realmente una papelería, venta de suministros, etcétera, etcétera, entender el mercado y pivotar hacia una tienda de tecnología, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer ese movimiento. Sí, sobre todo en ese tiempo. Tranquilo, tranquilo, lo puedes recoger si quieres. Está bien. Sobre todo en ese tiempo que no era tan común. Aquí habían 2 tiendas en ese momento, una nacional, otra local muy popular Sí. en ese momento. Y nosotros nos fuimos ganando un espacio. Poco a poco nos fuimos ganando un espacio. Y fue difícil, fue muy duro, pero la verdad es que nosotros llegamos también en un punto donde la tecnología estaba llamando mucho la atención, sobre todo lo de la computadora y eso se estaba, ya los estudiantes le estaban exigiendo. Antes era prácticamente un lujo tenerla, después entonces comenzó a ser una necesidad para los estudios Sí. y entonces eso nos abrió el camino. Y ahí fuimos. Me imagino que, así mismo como Julián, que le suplía a la banca de lotería, tú también le suplías poco Claro. a poco a la banca de lotería. De hecho, nosotros, bueno, la idea primero de la suplidora era eso, nosotros le suplíamos a las bancas el material gastable. En ese momento era todo lo que tenía que ver con la impresión, Sí. con la máquina de impresión y las máquinas y las computadoras en sí. En el 2011, por ejemplo, yo traje mi primer contenedor de computadora. En el 2011 traímos alrededor de entre el 2011 y 2012, como 3 contenedores de computadora y ahí le suplíamos tanto a las bancas que requerían mucho de esos equipos, Sí. como a las empresas y al público en general. ¿Cómo se empieza esa negociación? Si tú lo compras a un suplidor aquí en República Dominicana o si tú haces la negociación en el exterior para tú traer un furgón de equipos. Eso, bueno, eso realmente te diré que fue un atrevimiento de mi parte. Porque así fue a la brava también. O sea, fue un asunto de que yo estaba comprando mucho aquí, pero siempre que uno tiene anhelos y uno quiere ir más allá, entonces yo me doy cuenta de dónde puedo traerla, lo contacto desde aquí, yo contacto a la persona, a la empresa, me dice que sí, me manda cosas, pero yo no tengo el capital. Un contenedor en ese momento de 20 pies, por ejemplo, era casi 2 millones de pesos. Wow. En ese momento, tú sabes que todavía, hoy todo se ha disparado. Sí. Yo no lo tenía. Yo tuve la osadía hice algo. Yo le dije a mi madre, mire, yo necesito esos papeles de la casa para yo Wow. hacer eso. Y cuando yo le digo eso, hago una reunión con mis hermanos y le explico. Mis hermanos dicen, porque saben, me conocen, ninguno se opusieron. Lo hice, pero ya a los 4 o 5 meses, eso era una cosa que me mortificaba por mi misma forma de ser. Y yo lo que hice fue que a los 4 o 5 meses ya yo fui y saqué eso porque eso me tenía mortificado. Entonces O sea que en 4 o 5 meses tú vendiste, si no toda, pero la mayor parte de la mercancía de ese sí, furgón. hice los negocios, pero lo que pasa es que tampoco fue la mayor parte, fue una parte para completar, fueron como 700,000 pesos, algo así. Ok.
Y yo lo primero que hice de eso, del cobro, fui y saqué y ahí entonces me mantuve, gracias a Dios pude hacerlo y le quedé bien a mi mamá, le quedé bien a mis hermanos, que confiaron en mí. Y a partir de ahí comenzamos. Entonces fue un asunto así. De hecho, a esa empresa le agradezco mi primera visa americana, porque en ese momento yo le dije a ellos, yo quiero que ustedes me hagan una invitación y para yo poder ir a Estados Unidos. Y lo hicieron con una condición, porque fue después de como del segundo contenedor que le compré. Entonces ellos me decían, no, nosotros vamos a hacer una excepción contigo, está bien, porque es después del quinto contenedor. Wow. Y la hicieron, fui al consulado y ahí conseguí mi primera. Fue una entrada, 3 meses. Yo dije, bueno, déjame hacer, en ese primer viaje, yo dije, bueno, déjame hacer yo un periplo. Yo voy a hacer porque yo no sé si voy a volver. Claro. Y ahí entonces, como yo dije que iba para allá, ellos pusieron en el pasaporte que yo iba a Utah, era Utah, tal sitio. Y dije, bueno, si me dieron una entrada, yo voy para allá para que ellos vean que yo cumplí con. Y fui allá, y ya tú sabes, eso es una odisea, llegar de aquí, hacer escala en en Las Vegas, Ok. quedarme una noche, y después de ahí en como 2 horas y algo para llegar a Utah, y después de Utah llegar donde ellos. Y de ahí entonces fui a Nueva York, fui a Puerto Rico. O sea, ese mismo viaje yo hice varias cosas, visité varios sitios. Pero ya a partir de ahí entonces todo el mundo se hizo una tendencia, lo de las computadoras. Y ya así habían ya muchas personas ya. Oye, de las pocas cosas que le podemos agradecer a la banca de lotería, ese mismo consumo de ese tipo de suministros hacen que tú tengas que comprar por cantidad, por lo tanto abarata el costo de la mercancía y se vuelve más barato para el consumidor de a pie, por llamarlo de alguna manera. Porque tanto Julián, tú y otras empresas que de venta de tecnología traían mucho de ese tipo de computadoras. Pero eso era un riesgo, porque todo eso no era nuevo, Sí, sí, son equipos usados. usado. Si tú no hacías bien el negocio, posiblemente tú podías. Aquí hubo mucha gente, aquí digo en el país, que perdió mucho dinero porque compró, como nosotros le llamamos literalmente, basura. O sea, encontró algunos suplidores, entre Sí. comillas, que lo que hacían era vender, que cuando tú chequeabas, nada de servía. No había o muy forma de pocas cosas salvarlo. no había forma. Y era un riesgo porque te podía salir, aunque no todo, gran parte de la mercancía dañada. Y la garantía, tú no ibas a devolver todo eso. Tú tenías que quedarte con eso, imagínate, te salía mucho más caro. Sí, sí. Y lo que hacían era que te hacían o sea, tu garantía era hacerte un descuento en tu próxima compra. Pero si no servía la primera, imagínate, tú no te arriesgabas casi. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que era un riesgo alto, que no todo el mundo estaba dispuesto. Y cuando se habla de cosas, todavía hoy, de equipos usados, hay mucha gente que se rehúsa a utilizarlo, a venderlo, porque que tiene que tener un taller, tiene que tener técnico, Sí. tiene que tener. Y eso también es un compromiso para quedar bien con el público. Entonces tiene una doble responsabilidad o una doble tarea, porque son equipos usados, pero la gente tampoco en ese momento y todavía hoy en Y día todavía hoy. no sabe, o sea, le pasa algo a cualquier computadora y no sabe, o sea, ahora sí ya hay una generación que ha crecido y se sabe manejar, son los más jóvenes, ¿verdad? Pero desde que le pasa algo ya la gente va y te dice, me vendiste algo que no sirve. Entonces cuando uno viene a ver, no, mire, fue que ese botón estaba desactivado, pero la gente, o sea, que ya la gente estaba prejuiciada de por eso a mí no me gusta comprar cosas usadas, en ese momento también era un asunto de que lo compraba, pudiera que saliera mal, pero también las personas al no tener mucho conocimiento,
posiblemente no era nada y se Se hacía, solucionaba, sí, se solucionaba, pero era un compromiso fuerte, es un compromiso ¿no? fuerte. Y que te lleva a ti a trabajar la parte del servicio al cliente, no solamente convencer a la persona que está adquiriendo un producto de calidad, sino que si sucede algo, saber manejarlo y solucionar esa situación. Sí, ha sido un compromiso durante años. Nosotros hemos estado ahí para dar respaldo, pero tú sabes que muchas cosas a veces no salen como uno la planifica, pero la verdad es que estos años que nosotros tenemos es una muestra de que nosotros hemos sido responsables en esa parte. Definitivamente. ¿Y cuáles fueron los indicadores que te dijeron, ya podemos tener una segunda sucursal o tenemos que, o Ujú. podemos, o es necesario? ¿Cuáles fueron esos indicadores que te abrieron la puerta? Bueno, yo le decía a mi esposa, le decía, yo quiero tener una tienda, porque esa tienda es un local pequeño, en la primera. Sí, Y lo fuimos agrandando, porque nosotros comenzamos en una parte de adelante, que es un local. Después entonces tomamos otro local que estaba atrás, derrumbamos la pared que los dividía e hicimos otro. Después nosotros llegamos a tener casi la plaza completa, pero era un poquito complejo porque eran locales individuales, no había comunicación interna ok. hacia arriba y era un poquito, teníamos que salir, subir, volver, bajar. Y yo le decía, yo necesito algo un poquito más amplio. Yo quiero tener una tienda más amplia, además quiero tener almacén y todo eso. Estábamos en un espacio más grande, más cómodo, y eso nos motivó a buscar otra localía, otro local que nos pueda ayudar. Entonces, para esos fines. Entonces, se dieron las circunstancias de que pudimos encontrar un local favorable a esas circunstancias y desde ese entonces nosotros tenemos aquí ya casi 5 años. 5 años. Como pasa Entonces, el tiempo, sí, así es. Entonces fue casi en medio de la pandemia, un poquito después de la pandemia. Y entonces, nada, tomamos la decisión y nos mudamos acá. Estamos más amplios, tenemos otras áreas, entonces traemos todo lo que es administración, oficina, almacén, todo está aquí. Por eso esta pasó a ser entonces la número uno, ¿verdad? La sí, principal. sí. Aquí está todo. Entonces, cuando yo decido hacer el negocio para entrar en el otro local, porque yo quería algo más grande, ya estábamos eh, en almacén, estábamos muy saturados y estábamos incómodos dando servicio ahí. Entonces decido hacerlo y coincidencialmente ahí se metió la pandemia. Se metió la pandemia, y nos quedamos dando servicio ahí en la original ahí. Y bueno, la pandemia, los equipos tecnológicos tuvieron mucha demanda. Sí, sí. Y entonces nosotros suplimos mucho ahí. Después, cuando pasa la pandemia, que vemos el local, hacemos el negocio, ahí mismo me avisan la gente de Multiplaza que ya estaba listo Dos todo. pájaros de un tiro. Exactamente. Entonces ahí Y digo, viniendo de una capitalización del producto de la venta de la pandemia. sí, 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 la verdad es que sí. En esa parte fue muy bien. Y entonces nosotros abrimos Multiplaza y de ASA Héctor René Gil con un mes de diferencia, que fue al mismo tiempo que llegó. Entonces ya yo quería aprovechar, eso fue noviembre, diciembre del 2020, 2021. Entonces ahí 2021. Entonces ahí abrimos, obviamente en Multiplaza era mucho más cómodo, estaba el kiosco ahí, era un inventario, ponerlo ahí, Sí. tener el personal ya entrenado para eso. Y en una noche nos colocamos ahí y aquí pues nos tomó varios meses, pero abrimos así. Noviembre, finales de noviembre del 2021 de ASA Héctor René Gil y 30 de diciembre del 2021 Multiplaza. Y ahí entonces nos convertimos de tener una a tener tres. A tener tres Ahí, simultáneos. simultáneamente. Dicen lo que escriben en libros de negocio, los gringos,
algunos latinoamericanos, que vamos a llamarlo en buen dominicano, el ajetreo de tener una sola sucursal es el mismo de tener 3 sucursales. En tu experiencia, ¿se puede decir que eso es cierto? No. Bueno, en parte sí, pero eso es cuando tú haces un sistema, cuando tú tienes un sistema que lo implementas, lo repites, se hace más fácil. Pero en el caso de nosotros que llegó ahí eso, eh, la presencia, el trabajo de nosotros es muy, nuestra presencia es muy importante ahí. Entonces, hay sistemas que se hacen, que se replican, se te hace fácil. Por ejemplo, esas cadenas de restaurantes famosas, ¿verdad? Que lo replican, Sí, tienen un sistema ya establecido, tienen un probado. sistema establecido, que venden franquicias. Ellos tienen su sistema, tú compras la franquicia, ellos instalan y tú te adhieres al sistema de esa franquicia, Sí, ¿verdad? En el caso de uno que viene de abajo, uno va organizándose como sobre la marcha. Entonces, sí se puede, sí, tener una y tener varias, sí se puede. O sea, puede ser tan fácil como eso, pero después que tú tienes una fortaleza interna de tu sistema de trabajo, de todo. Pero yo creo que lo más tedioso ahí son los procesos y de alguna manera el personal humano, porque cuando tú estás en un mismo local, una misma localidad, pues entonces ahí se te es más fácil sí. manejarlo. Pero, como te digo, sí puede ser, pero ya con un sistema bien robusto. Y fortalecerlo. lo ha podido desarrollar, lo ha podido lograr el sistema. Sí y no. Sí y no. Es un reto realmente. Y estamos en eso. O sea, la verdad es que ha sido difícil, pero nosotros realmente estando aquí y hacemos presencia en las demás, ha funcionado. Actualmente tenemos una en Higüey también. Sí, te iba a comentar o a preguntar sobre de ASA fuera de lo que es la romana. Sí, Que ya entonces no son 3 sucursales, son 4 sucursales. Son 4. Pero ahí el trabajo se hace más difícil, porque nosotros no estamos ahí. Entonces, es un asunto de que tú tienes que trabajar en tu sistema para que eso fluya de manera automática, porque si no tú te vuelves un esclavo Sí. y entonces te cansas y eso se vuelve entonces un estrés entonces es lo que te digo, a mí se me ha hecho más fácil manejar estas que manejar las de fuera de la ciudad, pero ahí estamos. ¿Y tú dirías que a nivel empresarial ese desarrollo de ese sistema ha sido la parte más difícil? ¿O Sí, hay otra parte que ha sido la no, más difícil? definitivamente, porque cuando tú creces, por ejemplo, tú tienes tu sueño de tener tu empresa, finalmente la tienes, pero yo comencé yo con otra persona, luego se incorporó mi esposa, eh, ya al año y algo, 2 años de nosotros se incorporó mi esposa, éramos nosotros 3. Y después ahí fuimos incorporando, pero ya cuando tú tienes una cantidad, y quieres organizarte, ya tú tienes que tener un departamento que no eres tú que tienes que entrevistar a las personas, entonces ya tú quieres un departamento de recursos humanos para que se encargue de esas cosas. Ya un departamento de contabilidad, ya tú no puedes estar tú haciendo. Entonces, todo eso se va haciendo sobre la marcha y sobre la necesidad que va surgiendo. Sí, Pero cuando tú no tienes los recursos, cuando tú creces sin los recursos, sino que tú vas aprendiendo en el camino, pues todo eso se va añadiendo de manera, se podría decir, desorganizada, tú veas, muy ajustada a ti, a la forma de tú verlo. Después tú vas cambiando las cosas cuando tú te sientas con un profesional y el profesional te dice, no, mira, eso es así, 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 porque tú puedes saber mucho de esto, pero esta es mi área. sí, Entonces ahí es que tú vas como dejando más, tanto tu punto de vista y viéndolo más de manera
profesional. Entonces tú vas ahí organizando tu empresa, pero sí lo más, yo creo que lo más difícil ha sido eso, eh, organizar la empresa internamente. Esa parte es interesante porque uno como emprendedor, que yo siempre le digo a la gente, hay una diferencia muy marcada entre ser un emprendedor y ser un empresario. Para mí, desde mi punto de vista, son los procesos justamente, Sí, claro, porque es lo que te permite a ti dejar de ser Box Bunny en el negocio, está haciéndolo todo, correcto, a tu poder delegar. correcto. Entonces, esa parte es sumamente delicada. Ujú. Entonces, ¿cuándo tú entendiste que, salvando este tema del proceso, que era necesario sí o sí delegar para crecer a de ASA? No te digo las 3, no te digo las 4, pero por lo menos a la segunda. Tengo que Sí, delegar. porque cuando yo estaba en la primera, me era fácil. Éramos pocos empleados y se manejaba, pero ya en la segunda sí, ya yo entendí. Y, y la verdad es que ese proceso de organización ha sido, de la pandemia para acá, ha sido más constante. O sea, más constante a seguir creciendo y a seguir mejorándolo. O sea, ha habido un mayor esfuerzo hacia esa dirección Ok. después que nosotros tenemos las otras, porque obviamente se puso más difícil el manejo y ahí entonces fuimos integrando esos componentes que nos hacen falta. Todavía nos hacen falta muchas cosas, pero nosotros estamos, la verdad es que todo ha salido bien hasta ahora. Afortunadamente. No todo ha sido color de rosa. Nosotros hemos tenido que cerrar algunas tiendas, eh, pero, pero todo ha salido bien. O sea, ¿Cómo ha sido ese proceso de cerrar una sucursal? Así mismo como hubieron indicadores que te permitieron tomar la decisión de irte a una segunda, ¿cuáles han sido esos indicadores que te dicen, aparte de lo económico, obviamente, hay que cerrar esta sucursal? no es fácil, pero muchas veces es hasta, en algunas ocasiones, hasta capricho de uno, que no debe ser. Mira, yo creo que aquí, pero sin un estudio, muchas veces fue eso, pero llegar a esa conclusión no es fácil, o sea, tener que cerrar, porque tú lo haces, es como el matrimonio, tú te casas esperando que sea toda la vida. Sí, Y cuando eso, tú tienes que deshacerte de eso, en el caso de cerrar una tienda, eh, no es fácil, pero es necesario. O sea, si se hace necesario, si los números no están, entonces tú como persona de negocio, de visión, sabes que eso, hay una parte con la que tú tienes que luchar, que es con la parte de que mucha gente lo puede ver como un fracaso. eh, y sí, pero también no ve lo interno. O sea, tú dices, bueno, mantener esta tienda abierta, porque por no decir que no, que fracasé o que no estoy creciendo allí, pues no tiene ningún sentido. el costo se hace muy alto. Exacto, si el costo se hace alto, tú ves que no está llenando las expectativas y entonces ya tú decides hacerlo. O sea que esas son de las cosas que van en el camino. Realmente es un reto que uno tiene que asumir. Uno obviamente hace sus cálculos, pero los cálculos a la realidad es una cosa, uno tiene que esperar resultados. Y cuando nosotros tomamos la decisión, eh, primero quisimos hacer un trabajo que le gustara a la gente, que se viera bien, no mudarnos por mudarnos, sino más bien eh, fortalecer la marca, ¿entiendes? No solamente tener espacio, sino más bien un espacio cómodo, bonito, que la gente se sienta conforme y confortable. Y entonces para eso hicimos una inversión considerable, eh, buscando esa comodidad para el cliente.
nosotros esas dificultades, a veces los temores de que sí, de que no, de que cómo lo va a tomar el público, Sí, sí, de que del sí, en respaldo. verdad, sí, si las personas van, si el público que iba allí va a venir a respaldar aquí de igual manera. Y todos esos temores siempre surgen, pero la verdad es que nosotros estábamos listos en unos 3, 4 meses de trabajo y la gente la acogió de una vez. O sea, tuvimos el apoyo de una vez. Sí, esos temores siempre están, pero gracias a Dios hemos salido airosos. ¿No ha sido o ha sido de las decisiones más difíciles tener que cerrar Sí, una tienda? algunas no tanto, porque a veces son hasta pruebas, tú sabes, eh, te pones, a veces tú llegas a un acuerdo con la persona que es la dueña del local, por ejemplo, dueño del local. Vamos a hacer una prueba a ver si funciona y nosotros nos colocamos. Si no funciona, estamos hablando de que nosotros, eh, tres tiendas, nosotros que tuvimos la intención de tenerla y que no funcionaron. ¿Cuál es? Pero eran tiendas pequeñas, no eran tiendas grandes. Bueno, en la salida, en Orense Plaza, nosotros tuvimos dentro y en Villaverde, nosotros tuvimos. Y tuvimos una primera en Higüey. Ok, o sea, hubo una primera en Higüey antes de la que tú tienes hoy. Sí. Ok, Pero de las tres, la única que yo pienso que no debí cerrar fue esa. Debimos de insistir. Hoy en día fuera, ya tuviéramos bien plantados allá. Pero así son las cosas. y ya a nivel de negocio, que te haya tocado una negociación con algún suplidor o algo dentro de la empresa, de lo más difícil que tú digas, bueno, mira, me sucedió tal cosa y hasta ese momento yo no tenía la experiencia en ese tipo de situación Ujú. y tomé tal decisión o tal cosa me llevó a tomar tal decisión. No, que yo recuerde, no, surgen muchísimas cosas. En principio, eh, yo pienso que a veces la decisión de tú invertir en algunos productos que tú piensas que pueden y, y no lo son, y te quedas, y queriendo incursionar en otra área, o sea, tú querer diversificarte un poco, te pones a tratar de entrar y ves que no funciona, pero yo no he tenido nada así como... El cierre de las tiendas ha sido, creo que lo más difícil, de las decisiones más difíciles. O sea, en el sentido de inversión, Ok. ¿verdad? De cerrar, ¿qué hago yo ahora con esos inmuebles, por ejemplo? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con la mercancía tú estás allá, pero qué tú haces con todo eso? Pero en sentido general, gracias a Dios, no. Eh, Te decía, bueno, el riesgo de comprar esos equipos en ese momento usados, que yo no tenía gran conocimiento, era un riesgo grande, pero después de ahí, gracias a Dios, todo ha fluido bien. Tú mencionabas que empezaste con un empleado, una Sí, persona que te asistía. Suele suceder mucho que uno empieza el negocio con así mismo, con una persona, esa persona va creciendo junto contigo, junto con el negocio, sí, y se vuelve una parte clave sí. de la empresa. ¿Esa persona el día de hoy continúa siendo parte de DEASA? No, no, no. Yo le agradezco mucho porque ella fue la primera y duró, y creo que fue la persona que más tiempo duró en la empresa. Pero no, hace unos años que ella salió, y ella sabe que forma parte de ¿Cómo eso. se maneja el tema de tú tener que prescindir o que se dé la situación de que esa persona tenga que salir del negocio? Porque muchas veces se da que no es por decisión propia, sino causas mayores. ¿Cómo tú manejas eso? Porque ahí tú te das cuenta de que, oye, fulano o fulana mete la mano y que el negocio en parte es porque esa persona resuelve. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte? Mira, porque depende, si la persona es quien toma la decisión, muchas veces te toma por sorpresa. Y si es una persona muy buena, o sea, que
que su trabajo incide mucho en el desarrollo y en el resultado de la empresa, pues de verdad que es difícil, Sí. difícil. Uno trata de retener, mantenerla, pero eso no es fácil. Ahora, cuando es por consentimiento mutuo, tú aprendes ya a lidiar con eso, porque tú como persona de negocio sabes que esto es un negocio, que las relaciones de amistad están aparte y sentimentales. Y que tú, si los numeritos no están resultando, pues entonces tiene que haber una decisión tomada. No es fácil muchas veces con gente de muchos años, pero los cambios son necesarios. Y a veces una persona puede ser muy buena, pero estando mucho tiempo en un lugar puede cansarse. Y a veces ni la misma persona lo nota y un cambio de escenario le hace bien. Ok. Igual a la empresa también. Dice, bueno, es muy bueno, pero ya el tiempo tal vez ha desgastado un poco esa relación o los resultados ya no están siendo los mismos, entonces podemos partir en buenas condiciones ambas partes. O sea que ya yo con el tiempo lo he visto natural, lo veo de manera natural. Ok. Ya esa decisión hay que tomarla, por muy difícil que sea, hay que tomarla. Y cuando es la persona que decide irse, pues también, o sea, asumir, porque de ASA lo comenzamos 2 personas, después 3, o sea que, y nosotros estamos ahí. ¿Cuántos empleados tienen hoy? Hoy, 20, 22 empleados. Contando todas las sucursales. Sí, porque no estamos hablando de administración, porque nosotros tenemos outsourcing, o sea, tenemos un departamento de contabilidad que nos da, es una empresa contratada. Ok. Entonces ellos nos cuentan como colaboradores de la empresa y tenemos recursos humanos también, que es En outsourcing. también. O sea que por eso tal vez no somos más. Ok. ¿Y cómo tú llegas a la conclusión de que te conviene más contratar por outsourcing este tipo de servicio? Bueno, primero no teníamos, tal vez de manera física, no teníamos el espacio no teníamos el espacio para tenerlo de manera física ahí. Ok. Con esta empresa nosotros tenemos alrededor de 10 años Wow. Mucho tiempo. trabajando, sí. Y la verdad es que nos ha resultado, han sido buenos asesores. Y al ser así, no me he visto en la necesidad de tener que contratar. Obviamente, si llega el momento en que necesito tener porque lo de outsourcing es más un tema de espacio, también de compromisos asumidos Sí. y de tiempo. Tienes el Departamento de Recursos Humanos interno de la empresa, tú lo tienes ahí siempre, el outsourcing no necesariamente está ahí todos los días. Y eso nos ha sido práctico a nosotros en esa parte. Pero en el momento en que ya nosotros lo necesitemos fijo ahí, pues se tomará la decisión. Pero no ha resultado así realmente, no ha resultado muy bien. ¿Y esas empresas son empresas locales? Sí, locales, sí. Ok. Que es bueno saber. Yo no tenía el conocimiento de que había, por lo menos en el área de recursos humanos, empresas que ofrecían ese tipo de servicios. Sí lo he visto que lo ofrecen locales pero para Punta Cana, Uh-huh. no para otras empresas locales. Sí, realmente ellos lo hacen y todo ha salido muy bien hasta ahora. Es la misma empresa, nosotros, como te digo, tenemos 10 años, yo creo. Ok. Y con la experiencia que tú tienes hoy, Elvis, ¿cuáles serían esas cosas que, obviamente, el conocimiento, teniendo el conocimiento que tú tienes hoy, Sí. que tú hiciste empezando, que tú si tuviera que empezar de nuevo, no lo harías?
de esa forma. ¿Y cómo lo haría entonces? Eh, yo creo que la experiencia te la da, obviamente, es así. La experiencia te la dan los años y Sí, te la dan los procesos. Tú, por más maduro que tú pretendas ser o tú tengas una personalidad joven, no tienes experiencia. La experiencia te la da el tiempo, te la da el trabajo, te la da todos los procesos vividos. Si quieres materializar algo, llevar a cabo algo, no es el trabajo que te lo da. O sea, es el trabajo, es la persistencia, es la fe en que las cosas van a salir, no desanimarse por los obstáculos que aparezcan, siempre que se pueda levantarse y seguir trabajando por ese sueño, por ese objetivo que uno quiere, y eso da resultado, eso da resultado. Yo pienso que el darse por vencido por alguna situación, eso te limita demasiado. O sea, el mundo está lleno de retos y los logros son para los que se atreven, los valientes, ¿verdad? Los que deciden perseguir sus sueños. Mucha gente tiene sueños y definitivamente no lucha por ellos ni lo lleva a cabo. Yo exhorto a los jóvenes y a los que no tan jóvenes también, que si tienen algún objetivo todavía que perseguir, que siempre debemos tenerlo para mantenernos vivos, motivados, que se animen y lo hagan, porque la verdad es que es satisfactorio y hay que hacerlo con cautela, ¿verdad? Pero sí, perseguir sus sueños y no desanimarse. Algunas decisiones que uno toma, que uno después dice, yo no debí de hacerlo, porque, porque yo lo hice tal vez pensando emocionalmente, o sea, haciéndolo con emoción y no tal vez de manera más fría, más pensada, más mejor pensada, más elaborada. Algunas decisiones que uno toma ahí, que uno dice, sí, mira, no salió como... Pero hay otras que uno se arriesga y salieron bien. O sea que yo creo que, excepto eso, un par de decisiones ahí que no debí de tomar, pero todo es parte del proceso. Yo creo que todo el aprendizaje es importante, de las cosas buenas, de las cosas malas, y todo te ayuda a crecer. definitivamente. Ujú. Eh, bueno, para terminar con la parte profesional, quiero tocar otra parte ahí que me imagino que en otros escenarios no la han tocado. ¿Cuál tú dirías que ha sido el éxito fundamental de ASA Tecnología? Si tú lo pudieras resumir o en una oración o en una palabra. Perseverancia. Yo lo dije, cuando me lo preguntan, yo lo digo. Pero no la perseverancia como escuché en estos días, vi un video de estos videos que se han hecho famosos de humor atrás, Sí, de Freddy Peragoico, que entrevista al humorista Luisito Martí en un personaje. Y entonces él le pregunta, haciéndole una entrevista a un personaje, le pregunta que a qué él se dedica. Y él le dice, yo persevero. ¿Y por qué? ¿Cómo que usted persevera? Sí, sí, porque dicen que el que persevera triunfa, ¿verdad? Entonces, pero eso no es, bueno, tú tienes que ser perseverante, pero eso va acompañado de trabajo y de disciplina. No correcto. solamente tener la intención, sino ejecutarlo, Y de hacerlo resultado también, y de porque uno resultado. puede perseverar y no ver resultados, pero en el caso tuyo tú has perseverado y poco a poco tú has ido viendo los resultados. Exacto, exacto. Sí, porque cuando uno comienza así, desde abajo, uno tiene mucho tropiezo. Uno se desanima, hay muchos procesos que tú dices, voy a desistir de eso, voy a buscar otra cosa. Pero la verdad es que ese no ha sido nunca como mi pensamiento. Por eso yo en estos años que tengo, eh, he visto muchos emprendedores con mucho buenos deseos, con mucha buena intención, pero se quedan en el camino. Y muchas veces es por la falta de seguir adelante, por desanimarse.
Y yo pienso que ese ha sido el éxito que nosotros nos hemos mantenido ahí contra viento y marea. Y tú tienes 17 años y que te respaldan para decir, hay que Sí, no perseverar. es fácil, no es fácil, no es fácil, pero porque yo en todo este tiempo me he dedicado solamente a mi empresa. Ahora uno piensa en diversificarse, en hacer par qué sé yo, eh, Inversiones. inversiones y cosas así, pero realmente todos estos años yo me he dedicado a mi empresa y he levantado a mi familia en base a eso. O sea que eh, en este momento lo poco que podamos tener ha sido fruto de ese trabajo constante y de esa perseverancia. O sea que yo pienso que es así. Y eso, confío mucho en eso. Eso hay que anotarlo. Sí. Elvis, te decía que quería cerrar ahí con el tema profesional. Ujú. La parte filantrópica que tiene Elvis de Asa y que yo sé que poca gente la ha tratado, me refiero a en este tipo de formato de contenido. Si mal no recuerdo, tú fuiste presidente del Club Rotario. Rotario. Sí. Háblame de dónde surge esa vena filantrópica de pertenecer a un club, de formar una sociedad, llamémoslo de alguna manera, Ujú. y de dar, porque al final es la esencia del club Rotary, entre otros. Sí, bueno, yo pertenezco al Club Rotario desde el 2013. Club Rotario, Rotary La Romana Río Dulce. Aquí en La Romana hay tres clubes rotarios. Uno de recién formación, reciente unos años. Eh, el primero que tiene 70 y algo de años, creo que 80. Y el nuestro, que tiene 43 años. Yo pertenezco desde el 2013. Eh, Llegué invitado por un amigo, hermano, compadre. O sea, somos muy amigos. Mi hermano Carlos Pina me llevó. Eh, y uno se siente rotario, o sea, ese sentimiento de tu poder dar un poco de, de ti, ¿verdad? Sí. De tu tiempo, de tus recursos. eh, Uno o sea, uno lo lleva, el rotario nace. Puede que en el camino tú te hagas, Sí. ¿verdad? Pero regularmente se nace con eso. Y nos identificamos, inmediatamente yo entré, me identifiqué con la institución. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo en estos tiempos, tú no encuentras una plataforma desde donde hacerlo, porque ahora se engaña mucho, se estafa mucho, todo esto. Yo me encuentro con este club, invitado por mi compadre, eh, entro, el Club Rotario es un club de servicio, es un club que aglomera empresarios, líderes comunitarios que hacen servicio voluntario y y que trabajan arduamente para el bien de la comunidad. Eh, Nosotros em, nos apegamos a una alta ética en la práctica de la ética, en las cosas que nosotros hacemos, tanto en nuestras empresas como en la práctica cotidiana. Y entonces nos reunimos y también se promueve mucho la paz mundial y la paz entre naciones. Nosotros nos reunimos semanalmente o quincenalmente, hacemos reuniones frecuentes para discutir los temas de la comunidad, los males de la comunidad, del país, y entonces nosotros, dentro de nuestras posibilidades, nosotros buscarle los medios para poder aportar nuestro grano de arena. En ese sentido, entonces, nosotros hemos hecho muchas colaboraciones en el área de la salud, en el área de la educación, en el área del agua potable, o sea, en el área infantil, porque son las áreas en las que se dedica Rotary. Ok. Todos los proyectos están sustentados sobre esa base. Y entonces tengo ya
12 años y la verdad es que ese es mi desahogo. Rotary para mí ha significado un cambio, porque ahí yo socializo, me ha permitido conocer gente importante, tanto del país como tanto de la romana, ¿verdad? Son personas que tal vez tú lo veías y sabías porque eran, pero ya siendo compañeros rotarios, como del país, como del mundo. Tú te quedas, y eso es una de las cosas más grandes que tiene Rotary. Tú llegas al lugar, que a cualquier ciudad, y tú dices que tú eres rotario, y si tú no tienes dónde pasar la noche, por ejemplo, ahí hay varios hogares que te ofrecen hospitalidad. Tú estás, si tienes alguna situación en la carretera o algo, tú llamas, tú encuentras un rotario que te da la mano. Pero también tú tienes a alguien que se te acerca y necesita una silla de ruedas y tú encuentras quién te consigue esa silla, el club que te done esa silla de ruedas o medicamentos. Entonces, yo pienso que esa parte es importante porque uno tiene un compromiso social. Sí, definitivamente. Y por ahí nosotros lo hacemos. Lo hacemos como empresa también. eh, y lo hacemos, pero nosotros lo hacemos mucho por ahí, por el Club Rotario. Fuimos presidente en el 2017-2018. Y nos mantenemos ahí en algunos cargos dando apoyo. Esa parte está muy interesante. Uno tiene que digamos, de alguna manera inmiscuirse en las partes sociales, porque tener una empresa Claro, llama a eso. Inclusive hay un capítulo mandado a claro. dedicar una Destinar. parte de los fondos a las causas sociales. Exactamente, es así. Entonces, ¿cómo tú has compenetrado la parte profesional con la parte filantrópica? Específicamente, ¿cómo tú has llevado el Club Rotary a tu empresa? Bueno, cuando se ha requerido de, por ejemplo, puntualmente de algunos equipos, nosotros lo donamos. Por ejemplo, nosotros a una escuela de Villahermosa le donamos el departamento de informática. O sea, estamos hablando de, no recuerdo ahora el número, puede ser unas 10, 12 computadoras completas, y nosotros inauguramos ese centro de informática para esos niños. Pero también cada vez que se requiere de que la empresa, por ejemplo, nosotros anualmente donamos útiles escolares. Cada empresa, entonces, dona o da una parte, lo da en efectivo o lo da en útiles. Y nosotros salimos, nosotros miramos cuáles son las escuelas de mayor necesidad. Vamos ahí, escuelitas de patio, escuelitas que son de barrio, y vemos las necesidades reales y cada empresa, porque lo que estamos ahí, como te dije anteriormente, somos líderes comunitarios, Sí. profesionales y empresarios. Entonces, cuando son empresarios a título de la empresa, de ASA Tecnología, Electrocapellán, Pina Supply, por mencionar, hacen su aporte, y eso es durante el año rotario. Nosotros lo hacemos varias veces, tenemos un itinerario, un plan que llevamos a cabo y hacemos todas esas donaciones y todas esas cooperaciones. O sea, nosotros involucramos a nuestra empresa en eso. Y me imagino que cada vez que tú tienes la oportunidad de invitar a alguien, a un líder comunitario, a un empresario, tú lo haces. Sí, Rotary tiene, vamos a decir que exigencias. No puede llegar nadie, tú tienes que invitar a alguien. O sea, tiene que ser invitado por un miembro. Pero yo te invito teniendo la convicción de que tú eres una persona confiable, una persona que no ande buscando beneficios individuales, sino más bien, muchas veces hemos llevado invitados
no le ven sentido, pero ¿y qué tú cobras por ser presidente o por ser? No, no, eso es un trabajo voluntario. Nosotros vamos a dar tiempo, a dar recursos, o sea, nosotros vamos a aportar. Lo que sí es que Rotary te garantiza una, una comunión, una hermandad entre los miembros. O sea, promueve la amistad. Eso es lo primero que tiene que haber armonía. Y tiene que ser una persona como te dije, confiable. Entonces, eh, tú llevas, invitas, pero tú sabes a quién invitar. Tú sabes, tienes que ser selectivo con eso. No cualquier persona puede ser rotario. No porque no cumpla, sino porque tiene que haber un interés Un interés realmente de genuino, un colaborar, interés genuino. de colaborar. Esa parte es muy importante. Sí, sí. O sea que ha sido, óyeme, y aquí en La Romana, la gente tal vez no se imagina todo lo que ha hecho Rotary. No solamente mi club, los demás clubes. Todo lo que ha hecho Rotary. Obras importantes aquí, escuelas importantes aquí a través de Rotary. La gente no se imagina, pero hemos aportado mucho. Se ha aportado mucho. Es una institución que de verdad que significa mucho para las comunidades y hay que valorarla. Ellos nos llaman ahora, porque anteriormente éramos un poquito cerrados con eso, ellos nos llaman ahora a promover eso, para que la gente se dé cuenta. Sí, por ejemplo, por mencionar una, si mal no recuerdo, hay una escuela frente al destacamento de la policía de Los Mulos Claro, que me parece que se gestionó por el Club Rotario. claro. Esa es una... Ahora pasó al gobierno al sistema, ¿verdad? Digo, pero realmente esa escuela se fundó, se hizo y todavía hoy, necesidades que tengan, nosotros vamos y dentro de lo posible, le hacemos colaboraciones, le hacemos donaciones. También en Villaverde, la Roger Carwell, también nosotros, la que está en la ruta de Villahermosa. Ahí también esa también fue fundada por nosotros. Un camión de bomberos que también aquí se donó. Hay unas aulas de odontología en una fundación aquí en La Romana, que también fue a través de, de Rotary. Es marcada la presencia de Rotary, la Sí, sí, influencia también. sí, sí, definitivamente. Mucha gente no lo sabe, porque tal vez no se hace esa publicidad así. Nosotros subimos cuando tenemos una actividad puntual, llevamos, pero esos proyectos grandes, mucha gente tal vez no sabe, no se da cuenta. Pero de ahora en adelante, por lo menos algunos seguidores van a llegar. Porque Sí, la parte importante de crear contenido es que sirve para cacarear los huevos. sí, claro, claro. Y es como te digo, ahora nos llaman a eso. Porque para que más personas se integren, tú sabes, porque mucha gente critica a veces que uno promueve lo que uno hace. Y yo siempre he estado claro de que cuando tú lo haces de corazón, tú puedes invitar a otro a emular tu ejemplo. Correcto. Yo una vez en la pandemia salimos a dar unas compras como de esa tecnología. Bueno, mucha gente, tú sabes, dice, lo que hace tu mano derecha que no lo sirve para la izquierda. Bueno, pero sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que funcionó. Me llamó una persona muy importante de La Romana que quería hacer ese tipo de donación y no veía el medio. Y me llamó y me dijo, mira, ¿cómo tú estás haciendo eso? Porque nosotros queremos hacerlo. Entonces sirvió de algo. Claro. Entonces, la intención, más que promoverte tú, es que la gente que tenga esa misma intención que tú y no encuentre
la vía para hacerlo, que se sume y que junto contigo colabore. Eso es lo que uno busca, simplemente. Qué bueno que lo comentas y que lo compartes. Vamos a Gracias. tratar de hacer énfasis en esa parte. Sí. Elvi, vamos entrando ya en la recta final. Yo te voy a hacer una pregunta nada comprometedor, Dale. pero para que sepas. Por ejemplo, de entrada, si tú puedes compartir con nosotros contenidos que te hayan impactado positiva o negativamente. Hay muchas veces que uno ve un contenido que lo pone a llorar Ujú. y luego es que uno razona y profundiza en lo que uno sintió con eso. Entonces, de todo tipo puede ser contenido. Si tú en formato libro, en formato podcast, película, Ujú. lo que sea. Bueno, ¿qué te digo? Yo soy una persona que para eso soy un poquito, yo dedico mi tiempo, cuando estoy en mi tiempo libre, lo dedico mucho a mi familia. Eh, pero al yo ser una persona de una personalidad, ¿sabes? Tranquilo, eh, he aprendido más y pongo en práctica más ejemplos que he visto alrededor mío. Ejemplos de personas que han tenido éxito al lado mío. Eh, yo creo que he puesto más en práctica eso, aprender de mi alrededor. Eh, no soy tan asiduo a estar viendo muchas plataformas, eh, pero, pero he puesto en práctica eso y he aprendido mucho de personas que tengo a mi alrededor. Y eso me ha ayudado bastante. No, Me ayudó. bien, es válido, es válido. Si te preguntara por alguna de esas personas, compartiría con nosotros entonces, ¿cuáles? ¿Quiénes? Bueno, he aprendido mucho, por ejemplo, de mi compadre Carlos Pina, que es un ejemplo de éxito. Y nosotros subimos prácticamente juntos. He aprendido mucho de él. Es una persona que merece mi respeto y mi admiración. Entonces, he aprendido mucho. Bien. Esa es una de esas personas. Eh, el ejemplo de mi papá también, de mi padre, yo lo, lo valoro mucho porque él me enseñó mucho sobre la responsabilidad, sobre lo que es ser responsable, ser una persona que no se rinde, que con pocas cosas. Y yo creo que eso, esa es una de las cosas que más me dejó él. Con poca cosa hacer mucho, porque él no era, no ganaba, no tenía ese gran sueldo. Sin embargo, en mi casa no faltaba nada y a mí no me faltó nada. Y yo sé que no éramos acomodados, que éramos pobres, pero a mí nunca me faltó nada. Yo no puedo decir que me faltó ni medicina, ni alimento, ni educación, nada. Él pudo suplir todo. Y yo de ese ejemplo, yo aprendí mucho. Y ahí lo demás ha sido, te puedo decir, he leído, pero tampoco soy un lector, tú sabes, acérrimo, no soy un lector así. O sea que no, más bien de esos ejemplos que yo. No, y es más que válido. Lo importante es adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica. Sí, Y de qué mejor manera que tomando como referencia a esa persona que tú claro, admiras. claro, es así, es así. Perfecto. Te quiero preguntar también, si tuvieras que definirte en una frase, ya no, eh, bueno, persiguiendo comunicar un mensaje, Ujú. una frase que defina a Elvis de Asa, ¿cuál sería? Wow. Eh, el videaza, bueno, una persona que persiguió sus sueños y, no sé, que ama mucho a su familia. Yo soy muy amoroso. En una frase, no sabría todavía cómo
era vuelto una frase, pero la verdad es que el videaza, trabajo, familia, y yo creo que ahí está todo encerrado. Yo soy muy, muy familiar y yo soy un hombre de, de mis compromisos laborales, mi empresa, mi familia. O sea, ahí es que ahí es que yo dedico mi tiempo y mis esfuerzos realmente. Bien. Si tuvieras que nominar a alguien, recomendar a alguien para que nos sentemos juntos a tener una conversación como la que tú y yo acabamos de tener ahora, ¿a quién tú nominarías? Bueno, ya, y te dije, Carlos Pina, no sé si lo has invitado, pero es un empresario joven que de verdad que es, es digno de, de todo de estudio. O sea, es una persona de la que tú aprendes mucho y que puede ser una persona que, si él acepta, puede ser que sí. No, perfecto. Me gustaría que tú le compartieras cuando salga el capítulo, pero no le digas que tú lo nominaste. Para cuando él vea el capítulo completo, que llegue al final, sepa entonces que el compromiso entonces en el que tú lo involucraste. Está bien, no hay Por problema. último, a mí me gusta dar contexto de la pregunta que voy a hacer. Yo veo muchas películas, Ujú, me declaro cinéfilo, ujú, y hay una película que se llama Sangre de Campeón. ujú. En esa película, en una escena, una reportera le hace una pregunta al protagonista, que es un boxeador que sufrió peleando, le dieron un golpe y quedó básicamente parapléjico. Ok. Se recuperó y volvió a luchar, volvió a boxear. Y esa reportera le pregunta a ese boxeador, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado? Y él responde, no es tan fácil. Y dice ella, ¿qué no es tan fácil? Él responde, no, esa es la mayor mentira que me han contado. Mm, Porque básicamente cuando tú haces lo que tú tienes que hacer, tú te das cuenta que es muchísimo más fácil de lo que te dicen. Y ellos te dicen que no es fácil para que tú no hagas lo que tú tienes que hacer. es así. Entonces, con ese contexto, yo te quiero preguntar, y ya es la última pregunta, ¿cuál es la mayor mentira que le han contado a Elvis de Asa? Bueno, a mí no, pero te voy a señalar algo. Una persona una vez me dijo, eh, estaban sentados, me comentó que estaba sentado con una persona y le dijo, mira, yo me quiero dedicar a tal cosa, que se dedicaban los dos. Bueno, era traer mercancía desde Estados Unidos, desde fuera, importar. Y él le dice, ¿tú estás seguro, fulano, que tú quieres hacer eso? Eso es mucho problema. Y cuando la persona que estaba ahí ve, ahí hay 4 contenedores de esa persona para descargar. Digo, fulano, a ti te gustan mucho los problemas, porque ahí hay 4 contenedores. Y eso no lo detuvo, eso lo motivó. Entonces yo pienso que eso también muchas veces, como tú dices, y te refieres en el fragmento de la película, eh, hay gente que te dice que te quiere pintar algo solamente para que tú no te atrevas. Pero yo aprendí, y eso se me quedó. Digo, pero, entonces, si es tan problemático, ¿por qué tú tienes 4 contenedores ahí esperando descargar en tu almacén? Entonces, yo pienso que cuando tú tienes una determinación, no desistir, por más que te digan y que te... Obviamente, tú tomas y dejas, pero tú tienes que identificar cuáles son esas opiniones buenas y esas opiniones malsanas y esas opiniones que tienen eh, algún interés ahí involucrado. O sea, que eso me marcó, eso que me dijo esa persona. Y por eso yo, cuando me dicen algo que pudiera ser una mentira, lo analizo bien, analizo el entorno y veo que si en realidad lo está haciendo con una buena intención o hay algún interés por detrás de eso. Ya, así yo lo veo. No, perfecto, ya ahí yo
Ahí terminamos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Elvis.